Creer en sus profetas. Miércoles 31 de mayo 2023. Salmos 25. Plegaria en medio de la aflicción. Salmo de David. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No triunfen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que confían en ti será avergonzado. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame por qué tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tu misericordia que son perpetuas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis rebeliones. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por eso Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para con los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdona también mi iniquidad porque es grande. ¿Qué hombre es el que teme al Señor? Él enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en bienestar y sus descendientes heredarán la tierra. El secreto del Señor es para con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis afanes. Perdona todos mis pecados. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti me he refugiado. La integridad y la rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. El conflicto de los siglos. Capítulo 13. El despertar de España. Además de los libros de los reformadores alemanes con los que estaba familiarizado, propagó ciertos escritos suyos y particularmente un tratado con el título de Explicación de los Artículos de la Fe, que contenía una corta exposición y defensa de las nuevas opiniones. Rechazaba como contraria a las Escrituras la doctrina del purgatorio, la misa y otros artículos de la fe establecida. Merced a sus exhortaciones llenas de celo, muchos fueron inducidos a unirse a la Iglesia Reformada de Valladolid, entre los que se contaban varios miembros de la familia del mismo Rojas, como también de la del Marqués de Alcañices y de otras familias nobles de Castilla. Después de algunos años de servicio en la buena causa, Rojas sufrió el martirio de la hoguera. Camino del sitio del suplicio, pasó frente al palco real y preguntó al rey: ¿Cómo podéis, Señor, presenciar así los tormentos de vuestros inocentes súbditos? Salvadnos de muerte tan cruel. No, replicó Felipe, yo mismo llevaría la leña para quemar a mi propio hijo si fuese un miserable como tú. El doctor don Agustín Casalla, compañero y sucesor de Rojas, era hijo de Pedro Casalla, oficial mayor del Tesoro Real, y se le consideraba como a uno de los principales oradores sagrados de España. En 1545 fue nombrado capellán del emperador, a quien acompañó el año siguiente a Alemania, y ante quien predicó ocasionalmente años después, cuando Carlos V se hubo retirado al convento de Yuste. De 1555 a 1559 tuvo Casalla oportunidad para pasar larga temporada en Valladolid, de donde era natural su madre, en cuya casa solía reunirse secretamente para el culto de la Iglesia protestante. No pudo resistir a las repetidas súplicas con que se le instó para que se hiciera cargo de los intereses espirituales de ésta, la cual, favorecida con el talento y la nombradía del nuevo pastor, creció rápidamente en número y respetabilidad. En Valladolid, la doctrina reformada penetró hasta en los monasterios. Fue abrazada por gran número de las monjas de Santa Clara y de la Orden Cisterciense de San Belén, y contaba con personas convertidas entre la clase de mujeres devotas llamadas beatas, que se dedicaban a obras de caridad. Las doctrinas protestantes se esparcieron por todas partes alrededor de Valladolid, habiendo convertidos en casi todas las ciudades y en muchos de los pueblos del antiguo Reino de León. En la ciudad de Toro fueron aceptadas las nuevas doctrinas por Antonio Errezuelo, abogado de gran talento,
y por miembros de las familias de los marqueses de la Mota y de Alcañices. En la ciudad de Zamora, don Cristóbal de Padilla era cabeza de los protestantes. De estos los habían también en Castilla la Vieja, en Logroño, en la Raya de Navarra, en Toledo y en las provincias de Granada, Murcia, Valencia y Aragón. Formaron agrupaciones en Zaragoza, Huesca, Barbastro y en otras muchas ciudades. Respecto al carácter y posición social de los que se unieron al movimiento reformador en España, se expresa así el historiador. Tal vez no hubo nunca en país alguno tan gran proporción de personas ilustres, por su cuna o por su saber, entre los convertidos a una religión nueva y proscrita. Esta circunstancia ayuda a explicar el hecho singular de que un grupo de disidentes que no bajaría de 2.000 personas, diseminadas en tan vasto país y débilmente relacionadas unas con otras, hubiese logrado comunicar sus ideas y tener sus reuniones privadas durante cierto número de años, sin ser descubierto por un tribunal tan celoso como lo fue el de la Inquisición. Al paso que la reforma se propagaba por todo el norte de España, con Valladolid por centro, una obra de igual importancia centralizada en Sevilla llevábase a cabo en el sur. Merced a una serie de circunstancias providenciales, Rodrigo de Valero, joven acaudalado, fue inducido a apartarse de los deleites y pasatiempos de los ricos ociosos y a hacerse heraldo del Evangelio de Cristo. Consiguió un ejemplar de la Vulgata y aprovechaba todas las oportunidades para aprender el latín, en que estaba escrita su Biblia. A fuerza de estudiar día y noche, pronto logró familiarizarse con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. El ideal sostenido por ellas era tan patente y diferente del clero, que Valero se sintió obligado a hacerle ver a éste cuánto se habían apartado del cristianismo primitivo todas las clases sociales, tanto en cuanto a la fe como en cuanto a las costumbres. La corrupción de su propia orden que había contribuido a inficionar toda la comunidad cristiana, y el sagrado deber que le incumbía a la orden de aplicar inmediato y radical remedio antes que el mal se volviera del todo incurable. Estas representaciones iban siempre acompañadas de una apelación a las Sagradas Escrituras como autoridad suprema en materia de religión, y de una exposición de las principales doctrinas que aquellas enseñan. Y esto lo decía, escribe Cipriano de Valera, no por rincones, sino en medio de las plazas y calles y en las gradas de Sevilla. El más distinguido entre los conversos de Rodrigo de Valero fue el doctor Egidio Juan Gil, canónigo mayor de la corte eclesiástica de Sevilla, quien, no obstante su extraordinario saber, no logró por muchos años alcanzar popularidad como predicador. Valero, reconociendo la causa del fracaso del doctor Egidio, le aconsejó estudiar a día y noche los preceptos y doctrinas de la Biblia, y la frialdad impotente con que había solido predicar fue sustituida con poderosos llamamientos a la conciencia y tiernas pláticas dirigidas a los corazones de sus oyentes. Despertóse la atención de estos, que llegaron a la íntima convicción de la necesidad y ventaja de aquella salvación revelada por el Evangelio. De este modo los oyentes fueron preparados para recibir las nuevas doctrinas de la verdad que les presentara el predicador, tales cual a él mismo le eran reveladas, y con la preocupación que parecía aconsejar y requerir tanto la debilidad del pueblo como la peligrosa situación del predicador.